Así que bueno, vamos a entrar en el tema, la iglesia de Éfeso. Pero antes de entrar a la carta de Éfeso, quiero que leamos capítulo 1 del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. Capítulo 1 y vamos a leer versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminamos en el 8. ¿Amén? Del 1 al 8 vamos a leer, porque vamos a dar una introducción de lo que son estas cartas tan importantes. Yo voy a leer el primer verso, usted lee el segundo y el último lo leemos juntos. Ahí como está sentado, ¿no? Porque vamos a entrar en el estudio. Y empieza para que podamos entender cómo vienen esta revelación y estas cartas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, es decir, pronto. Y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo todas las cosas que hace. Ahora pongamos atención. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Juan a las 7 iglesias. Gracias sea con vosotros y Padre que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Para él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Todos juntos al 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Así que con esta introducción creo que no cabe duda que es una revelación directa de Jesucristo. Y el apóstol Juan lo único que hizo era escribir lo que él estaba recibiendo. Fíjense qué hermoso lo que estaba pasando en este momento. Simplemente se volvió en el secretario o en el escriba directo de nuestro Señor Jesucristo para escribir lo que estaba hablando. Así que con esta introducción espero que no haya duda en su corazón ni en su mente de que esta revelación es directa de Jesucristo para la iglesia. Gracias, mija. Ahora sí vamos a entrar en la lección que es el capítulo 2. Y son 7 iglesias de las cuales escribió. Ahora, en las hojas que le di, ahí puse varios de los versos para que usted los pueda leer. Pero si usted quiere buscarlos en la Biblia, también usted los puede hacer en la Biblia, como usted guste. Traté de que esto sea lo más simple posible. Es más, uno de los libros que traía el hermano Emmons era precisamente los mensajes a las 7 iglesias. Creo que los estaba vendiendo él a $10 cada uno. Así que si alguien quisiera comprarlo, me deja saber para comunicarle a él, pero sí tenemos que mandarle el dinero por adelantado para que él nos pueda mandar el material. ¿Amén? Pero bueno, entramos ahora sí en la lección. Capítulo 2, versículo 1. Y aquí me gusta pues que podamos interactuar todos, que todos nos involucremos. Tenemos poquito tiempo. Queremos terminar esta lección en los próximos 40 minutos. Amén. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Fíjense bien, escribe al ángel.
La palabra ángel quiere decir mensajero o enviado, pero más mensajero. Y también es una de las palabras que se describen para poder también hacer referencia al pastor de la iglesia. Por eso dice, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando dice el ángel de la iglesia en Éfeso, está hablando al pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Pero imagínense qué tremendo recibir una carta y que la carta diga de cuando usted recibe cartas y usted abre su buzón, yo no sé cuántos de ustedes les da se entusiasman por abrir el buzón. Yo casi no, porque cuando las abro no quiero ver recibos de pagar, cobros. Pero cuando abro una carta y trae mi nombre, pero no viene de algún cobro, viene ya sea de algún hermano, hermana, o que alguien me haya escrito, me trae gozo. Sin saber qué contiene la carta, simplemente me llena de gozo el saber lo que dice. Ya cuando usted abre la carta, que la carta diga, viene de parte del que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros. Oh, qué introducción tan tremenda. Viene de Cristo mismo, de Dios, aleluya. Pero bueno, para poder entender un poquito la geografía de Éfeso, ahí en su hoja usted podrá ver, por ejemplo, algunas partes de la historia de Éfeso. Usted ahí va a poder leer para que usted pueda ver en dónde está localizada, que estaba precisamente en la costa oeste de la provincia romana en Asia. Y para tratar de adelantar la clase, Éfeso era una de las ciudades más modernas de su época. Como decir hoy en día, vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles. Es una de las ciudades más avanzadas, no solamente en Estados Unidos o California, sino en el mundo. Éfeso era de esa forma. Era una de las ciudades más avanzadas que había. Es más, tenía costa. Y como tenía costa, tenía bastante embarcación y desembarcación. Era un centro muy, muy importante. Es más, se dice que la ciudad de Éfeso competía con otras ciudades grandes de renombre en esa época también, como la ciudad de Atenas, ¿verdad? Que es la capital de Grecia. Competía también con la ciudad de Alejandría, que en ese entonces era la capital de Egipto. Hoy en día, 2020, la capital de Egipto es Cairo, o el Cairo. Pero así que la ciudad de Alejandría, la ciudad de Atenas, eran ciudades muy, muy industrialmente desarrolladas. Y una de las características que había en estas ciudades grandes era precisamente los grandes edificios. ¿Qué es lo que usted ve cuando llega a una ciudad grande? ¿Verdad? Los edificios. Y es como usted se da cuenta si es una ciudad o no. Si usted llega, por ejemplo, a Bakersfield y mira alrededor y no mira los edificios, dice, no, estamos en un pueblo todavía. No, pues vámonos pues para, digamos, nos vamos para Visalia. Llega a Visalia y el edificio más alto es de 4 pisos. Dice, no, aquí no es ciudad. Pero dice, vamos a San Francisco, y en el momento que usted va llegando, usted empieza a ver desde la distancia los grandes rascacielos o edificios. Usted sabe que ha llegado a una ciudad. Bueno, Éfeso se distinguía también por ser una gran ciudad con grandes edificios. Pero uno de los edificios más particulares que sobresalían en ese tiempo eran los grandes templos, majestuosos. Eran una obra de arte. Así es que, así como Atenas tenía grandes templos a los diferentes dioses, al dios Zeus, en fin, la ciudad de Éfeso no se quería quedar atrás. Y ellos tenían un grande, pero grande templo dedicado a la diosa Diana. Y ahorita vamos a ver un poquito más para que ustedes vayan dando una idea de que así como era una ciudad muy desarrollada, era una ciudad bastante idólatra, religiosa. Y no solamente estaba, fíjense bien, no solamente estaba el majestuoso templo de la diosa Diana, pero también tenían otros templos espectaculares donde daban tributo, honor y honra a César. Y era una ley romana que cada año tenían que ir a dar tributo
a César a esos templos. Así que no solamente podíamos ver, Dios les bendiga, no solamente podíamos ver los majestuosos templos a la diosa Diana, pero también dedicados a César. Y así que una de las características que Éfeso se distinguía era precisamente de su prosperidad religiosa. Como también sabemos que incluso hay una carta escrita a la iglesia de Dios en Éfeso que escribió el apóstol Pablo, que es cuando usted encuentra la carta de Éfeso. Y es más, la carta de Éfeso es donde habla precisamente de los misterios del cuerpo de Cristo. Imagínense qué tremendo está. Un lugar tan lleno de idolatría, estaba también un lugar donde había un remanente fiel que amaba a Dios, se guardaba en santidad, defendía la doctrina, conocían las cosas. Pero bueno, vamos a ir entrando un poquito más a fondo. Estoy tratando de avanzar porque son 6 páginas la lección, así que no voy a leer la lección, porque si leo la lección ya no hicimos la clase y usted lo puede leerlo en su casa. Bueno, por lo menos espero que lo lean en su casa. Amén. Tenga interés. Amén. ¿Sí? Hermana, tengo sus libros ya en el carro. ¿Sí? Así que bueno, Cristo se presenta en el primer verso en una forma tan especial que yo creo que es digno de reconocer en la forma que hace la introducción. Pero de ahí viene el versículo 2. Y en el versículo 2 hace un reconocimiento Cristo de las cosas buenas de la iglesia. ¿Verdad? Y qué bueno, ¿cómo se siente usted cuando uno dice, a mí me gusta siempre ver a la hermana Juanita, la veo siempre sonriente? ¿Verdad que la siente uno? Siente gozo. Cómo me gusta ver al hermano Oscar, siempre está sonriente. Aunque estaba serio ahorita, ¿verdad? Pero vamos a orar por él. ¿Verdad? O sea, ¿verdad que uno se siente bien, verdad? Que lo distingan por características. Cuando decimos, mira, el hermano Reinaldo siempre viene bien vestido. O sea, uno, ¿verdad? Y no lo hace por presumir, lo hace porque se presenta delante de Dios agradable. Pero se siente bien, yo me imagino que se va a sentir bien que uno lo distinga. Hermano Reinaldo, gloria a Dios que siempre viene bien planchadito. Yo creo que alguien en la casa lo ama, ¿verdad? Aunque es el mismo que la está planchando, pero bueno, ese sería otro rollo. Así que se siente uno bien, y viene el versículo 2, dice, yo sé de tus obras. Quiere decir que a Cristo nadie le engaña. Amén, así es. Fíjese bien, dice, yo sé, no dice, a mí me dijeron, no, me comentaron, me me informaron, ¿verdad? Dice, yo sé de tus obras. Y fíjese aquí algo más hermoso. Y tu trabajo. Quiere decir que esta iglesia era una iglesia trabajadora. Una iglesia que estaba activa. Porque dice que tiene obras, obras que del Espíritu, los frutos del Espíritu obraban, hacía trabajo, o sea, una iglesia activa, evangelizaba, hacía tantas cosas, y paciencia. Qué gozo. Quiere decir que soportaba a los infieles de la iglesia. Fíjense qué hermoso, ser paciente. ¿Sabe que hoy en día ya no queremos ser pacientes? Hoy en día, si el hermano Reinaldo ya no hace caso como a la tercera, hay que cortarlo ya y sacarlo. Otro. Sí, muchos sacan el machete luego o las tijeras y quieren cortar cabeza. Pero dice que esta iglesia se distinguía por ser paciencia. Cómo batallamos con nuestra hermana. Pero había una gran paciencia, un amor. Y Cristo dice que lo reconoce. Dice, y que tú no puedes sufrir los malos. Quiere decir que era una iglesia que se podía parar firme, pero tenía entendimiento que no toda la gente era buena, había malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué interesante.
Así que hoy en día, cuando usted dice aquí que el apóstol aquí, el apóstol allá, tanto apóstol que sale hoy moderno, esto no es ni nuevo. Llévelo aquí a 2000 años atrás. La iglesia de Éfeso ya tenía ese problema. Pero dice que podía probar a los que se hacían llamar apóstoles. Quiere decir que ellos conocían el orden para poder tener el oficio de apóstol. Si no, ¿cómo lo vas a desmentir? ¿Cuál es el orden? Usted lo puede ver en Hechos capítulo 1, verso del 18 en adelante, ¿verdad? Donde habla las características para ser apóstol. Dice que sean testigos del ministerio de Cristo, desde su bautismo, de su muerte y resurrección y de su ascensión. O sea, qué hermoso. Quiere decir que estuvieron ahí presentes. Así que cuando llegaban a esto, decían: yo soy el apóstol Reinaldo, y llegaba con el apóstol Oscar. La iglesia decía: a ver, vamos por partes. ¿Dónde estabas cuando Cristo estableció la iglesia? Porque hay un registro que dan los 12 nombres. Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15, y Lucas capítulo 6, versos 27 al 18. Los registros de los 12. Entonces le voy a decir: aquí yo no veo que diga Reinaldo, ni veo que diga Oscar. Dice: los has hallado mentirosos. Así dice. Vea el verso. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Así que, hermanos, esto es serio. No se ponga a pelear con aquel que dice que yo soy apóstol porque tomé mi curso y a mí me dieron mi certificado. Déjenlos. Hay un patrón bíblico que es lo que dice. No le gusta, dile: arráncale la hoja y escucha. Sí, así de fácil, ya no vas a ver lo que dice. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Quiere decir que esta iglesia sintió la persecución, porque ha sufrido, dice, pero no ha desmayado. Quiere decir que cuando entraban los malos hermanos o los falsos, como el que llegaba, se hacía llamar apóstol, era un falso. Así que cuando llegaban los falsos hermanos, dice, con paciencia lidiaba, porque había sufrimiento. ¿Por qué? Porque traen confusión. Sí, los falsos hermanos traen confusión. Se vuelven tus amigos. ¿Saben por qué? Porque hablan como nosotros, caminan como nosotros, se visten como nosotros y casi te presentan la doctrina como nosotros. ¿Y qué es lo que hace uno? No dice: no te sigue, hermano. ¿Verdad? Porque habla, uno se identifica y dice: es como nosotros, sin saber que el pensamiento malicioso es otro. Es dividir, sacar gente, hacer su grupo, en fin, tantas cosas que vienen a la mente de esas personas. Pero esto es tremendo, hermano. Así que no se asombre lo que pasa hoy en día. Amén. Mire desde cuándo pasaba. Amén, así es. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Cristo sigue siendo Cristo. Amén. El Padre sigue siendo el Padre. Y lo más hermoso, el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. Amén, así es. Sé que Él no cambia. Gloria sea al Señor. Así que después de grandes elogios: oh, hermano Melquis, qué bueno, me da gusto de verlo. Oh, gloria a Dios. Este hermano siempre ejemplar en todo. Pero damos halagos. Pero ya en el versículo 4 empiezan la evaluación. Pero tengo contra ti. Había algo que la iglesia había descuidado. Dice: has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor de nosotros los cristianos? El primer amor es lo que sentimos en Cristo Jesús, enamorarnos de la presencia de su ¿Verdad? palabra. Porque usted quiere compartir a Cristo. Es más, yo me gustaría que todo el mundo aceptara a Cristo cada servicio. ¿Sabe por qué?
Porque saliendo del culto, tú te ibas a evangelizar. Porque es lo que hace uno cuando uno ha nacido de nuevo. Y siente un gozo tan tremendo que uno quiere evangelizar, quiere que la gente sepa el gozo que trae. Que me preguntes, ¿por qué me veo diferente? ¿Por qué estoy sonriendo? ¿Verdad? No porque estoy con la cara de vino, sino porque estoy sonriendo. Sí, ¿verdad? La gente, hermano, la gente nota a uno y mira la diferencia. Si un hermano me quedó que le han dicho, hoy lo veo raro a usted, no sé qué tiene, pero lo veo raro. Y el hermano dice, no, esto es serio, ¿raro de qué? Vengo aquí todos los días. ¿Miras trabajar de la misma manera? No, usted tiene algo. O sea, la gente mira una diferencia. Y es cuando de repente el Espíritu te hace decirle, testifícalo. Y es cuando uno les empieza a hablar. Pero así que esta iglesia tan trabajadora, tan sufrida, cimentada. Imagínense, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia, hermano. Se cree que probablemente el fundador de la iglesia de Éfeso, probablemente era el apóstol Pablo, ya que era el que estaba encargado de los gentiles. Y algunos creen que probablemente, si no fue directamente, fue alguien de los que trabajaban o escuchaban directamente la palabra de él. Pero por la carta que hace a Éfeso, creen que probablemente fue él. Así que imagínense la iglesia de Éfeso establecida por el apóstol Pablo, pastoreada por el ministro Timoteo, pastoreada por el apóstol Juan, porque también el apóstol Juan fue uno de los que pastoreó la iglesia de Éfeso. Hermano, es una iglesia pesada. O sea, hablando, imagínense, hermano, tener al apóstol Pablo aquí que nos estuviera enseñando, y después que se fue él, nos manda a Timoteo. Y después que se va Timoteo, viene el apóstol Juan. Imagínense la enseñanza que estaban recibiendo. No era cualquier enseñanza. Estamos hablando de la escuela más alta que podían recibir de conocimiento. Hermanos, imaginen que el Pablo decía que él hasta había visto el tercer cielo. Dice, si en la carne o fuera de la carne, no lo sé. Pero yo fui testigo. Yo vi el tercer cielo. Era una persona sumamente espiritual. El apóstol Juan, que dice la Biblia que se recostaba en el pecho del maestro. O sea, qué cercanía les tenía con el maestro. Y ahora te enseñaban las palabras de Jesús directamente de alguien que vivió con él por 3 años y medio. Oh, hermanos, hasta sudo. Porque me hace vibrar el simplemente imaginarme la gran o el gran privilegio de esta iglesia, haber tenido ese tipo de personas enseñando. Así que con mucha razón podía desenmascarar a los falsos. Tenían conocimiento, fueron bien enseñados. Como se dice, no cualquiera venía con cualquier doctrina. Aquí se topaban con pared. Pero a pesar de todo ese conocimiento, dice aquí, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Yo cuando estudiaba esto, yo pensaba en mí, diciendo, Señor, estamos a veces tan involucrados en el estudio de la palabra para compartir. Estoy tan involucrado en lo que tengo que hacer, en mi trabajo, en mi familia, en los que tengo que pagar, en ir a sacar mi carro del taller, que gracias a Dios ya lo tengo ahí ando afuera, ya lo fui a recoger. O sea, está uno tan preocupado y dice, ya has perdido tu primer amor. ¿Qué será el primer amor? Dice usted, ¿perdió la salvación? Ponga usted. Dice que era una iglesia firme, no, tal vez no perdió la salvación, pero había perdido, póngalo de esta forma, la pasión por hacer la obra del Señor. Muchas veces nos ha pasado así, al menos a mí me ha pasado, yo no sé usted, que perdemos pasión. A la iglesia otra vez, a la campaña otra vez, que el domingo otra vez, se pierde la pasión. Porque estamos demasiado ocupados en tantas cosas. No, yo amo al Señor, el Señor sabe que yo lo amo. No estaba cuestionando, sino dice, pero tengo contra ti, has perdido tu primer amor. Has olvidado la prioridad
¿Qué es la prioridad suya, hermano? No me conteste, usted nada más medítelo. ¿Qué es su prioridad de usted en el Señor? ¿Será simplemente recibir conocimiento y recibir conocimiento? ¿Será simplemente ser reconocido? ¿Será simplemente ser exaltado o partícipe? No sé. ¿Qué es su prioridad? ¿O realmente nada es su prioridad en la iglesia? Simplemente es un deber, no una prioridad. ¿Qué es una diferencia, hermano Melquis, entre un deber y una prioridad? El deber tiene que cumplir. Dice, el deber, dice, se tiene que cumplir. O sea, que usted lo está haciendo por compromiso. ¿Verdad? Como cuando usted va a pagar su renta. Usted no va contento a pagarla, pero usted la paga porque es su deber, porque si no, ya no tiene dónde vivir. ¿Cuál fue la otra? Prioridad. La prioridad es lo primero. Lo primero. Imagínese de esta forma, se lo voy a ilustrar de esta forma. Usted, su prioridad es de que, o digamos, su deber de usted es proveerle a sus hijos qué comer, dónde vivir y qué vestir. Y es por eso que usted trabaja en lo que sea, las veces que sea y el tiempo que sea. Porque eso es mi deber, proveerles algo. Pero ustedes ni cuenta se da que pasan 10, 12 horas, hasta 14 horas algunos. Y la prioridad de ese cuidado, hay una interrupción que no hay ni comunión con su familia. Que todo el tiempo está concentrado en el trabajo. ¿Vio la diferencia entre una prioridad y un deber? Ahora, vamos a entrar en la hoja, porque aquí en la hoja tengo algunos puntos que yo quisiera que pudiéramos leer. Dice, vamos a voltear la primera hoja. Y en la parte de abajo, donde dice, él conocía su odio al mal. Quiero simplemente leer esta parte. Dice, tal vez existía por lo menos una diferencia marginal entre los malos y los que hacen el mal. Fíjense bien, una diferencia entre los malos y los que hacen el mal. Dice que a veces qué tan delicado son las líneas que trazamos y ni cuenta nos damos cuando a veces las cruzamos. Los malos y los que hacen mal. Y usted dirá, pues es lo mismo. Pero aquí hay una distinción. Dice aquí, existen personas que son prácticamente la personificación del mal. Porque su único deseo, su única intención es hacerle mal a usted. Es una persona mala, una mala. Ese es su único deseo, hacerle un daño. Y hay que tener cuidado con este espíritu. Porque cuando este espíritu se apodera de uno no puede contenerse y empieza uno a hablar de la persona. Porque lo único que usted quiere es que algo pase. A veces usted ni sabe ni qué quiere. Lo único que quiere es que ya no lo quiere ni ver. Fíjese bien, dale cuidado. Dice aquí, aparentemente este fue el elemento en el cual es causa de sufrimiento. Otros hacen cosas malas solo porque nacieron con la corrupción de todos los seres humanos han heredado por la caída de Adán. Es decir, ese ya es el estado de una persona sin Cristo. Bueno, las dos están en Cristo, pero una personificada, o sea, hacer mal porque nunca ha sido salvo, y el otro que necesita salvación, pero el mismo pecado lo hace hacer cosas que no debería. Dice, también puede ser que existiera una diferencia marginal entre las personas que son malas y el mal mismo. Cualquier hijo de Dios debe aborrecer al mal. Fíjese bien, el hijo de Dios debe ¿qué? Aborrecer al mal. Por eso, hermano, usted no le debe dar ni gozo
cuando una persona deja de venir a la iglesia. ¿Por qué razón? No le debe dar de gozo que una persona se haya sentido mal. No le debe dar de gozo de que haya habido una distensión, que dicen que era hora que le dijeran algo a este hermano, porque ya no lo aguantaba. Sí, hay gente que hasta le da gozo porque ya el otro ya se puso al tú por tú. Pero dice aquí que el cristiano no debe de haber ningún mal. Porque ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Según Gálatas 5:22. Amén. El amor. Pero bueno, ahora, aquí voy a necesitar que me ayuden en esta parte. Dice, a ver si me ayuda hermano Reinaldo, donde dice, vemos a nuestro alrededor, entre los que profesan ser cristianos, una tolerancia por ceder. Ante la perversión, una cobardía ante el descaro desafiante de Satanás. También vemos una arrogante apertura de mente, camuflajeada como amor, paciencia, sabiduría, entendimiento o comprensión. Todos estos atributos buenos cuando son usados legítimamente, pero no con ostentación. El verdadero problema es, número 1, una falta de valentía santa hacia Dios y su justicia. Número 2, una decreciente visión de Cristo de Calvario, su costado traspasado y su mano y pies por nosotros. Amén. Pies clavados por nosotros. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. A mí yo quería compartirles esto, por eso no me importó que fueran 6 hojas. Toda esta parte donde dice, hay personas que muestran las cosas buenas, dice, como si fueran legítimas, es decir, como si fueran originales, verdaderas, ¿verdad? Ay, hermano Reinaldo, Dios te bendiga. Oh, Dios sabe que yo lo amo. No, hermano, usted lo conocía. Este hermano, una vez que me ha hablado de usted, fíjese bien, hermanos, es triste cuando entra ese espíritu, cuando dice, porque ese es un espíritu que usted cree que muestra amor y no cuenta si da que está haciendo realmente lo contrario, cuando en realidad dice que debería de ser, dice, una falta de valentía santa hacia Dios, porque cuando usted es falso es porque usted no puede ser realmente honesto delante de Dios. Una que dice decreciente visión de Cristo, es decir, usted realmente no tiene ni idea el valor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oh, alabado sea Dios. Qué tremendo está esa parte. Oh, aleluya, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, en esa parte. Así es que voy a apresurarme porque ya el tiempo me está avanzando. Si voltea la hoja, dentro de la reprensión que Cristo hace a la iglesia, dice, había una situación muy complicada cuando Él dice que había pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y los expositores del texto original dicen que esto suaviza injustamente la censura. En otras palabras, era algo tan grave y no aún insignificante. En otras palabras, el apóstol Juan, al escribir la carta, estaba escribiendo la carta con mucho cuidado, no trastornando las palabras de Cristo, pero usándolas lo más suave posible para no ofender a las personas. Por eso aquí dice que algunos expositores y algunos de los traductores creen que el apóstol Juan realmente estaba suavizando demasiado la gravedad que había en la iglesia. Ellos habían permitido que el amor y el celo santo por Cristo decreciera en una medida alarmante. Y fíjense que cuando nosotros dejamos la pasión por Cristo, cuando tenemos más prioridad a otras cosas. Por ejemplo, cuando usted le da más prioridad, fíjese, bueno, voy a hablar de mí, para que usted se dé una idea. A veces descuido yo la pasión por Cristo
cuando a veces le doy más importancia a terminar algo que tengo que hacer en el trabajo, en vez de venir a la iglesia con los hermanos. Porque sí, tengo una responsabilidad, tengo que terminarlo, y a veces creo que lo voy a terminar y sé que voy a muy tarde, pero estoy apurándome tanto por terminarlo, pero ni cuenta me estoy dando que estoy descuidando otra área. ¿Cuántas veces nosotros decimos que amamos a Cristo, que Él es todo para nosotros, pero cuando tenemos que servir a Cristo, involucrarnos en el servicio? Porque no sabe usted que venir a la iglesia es parte del servicio a Cristo. Usted no viene a la iglesia a verme a mí. Espero que no venga a ver al hermano Melquis tampoco. Espero que usted venga a ver a Cristo, y dentro de ese gozo de Cristo quiero ver al hermano Melquis. Pero la prioridad es: vengo a buscar de Cristo, porque yo necesito que Cristo vea que yo le amo. Y a la vez, cuando me encuentro con el hermano Melquis, yo quiero que Cristo vea que amo a mi hermano. Porque así dice la Biblia. ¿Cómo puedes tú amar a Dios, que no decir que amas a Dios y no lo ves, y a tu hermano que lo ves lo aborrezcas? Le mires todos los defectos de la hermana Nereida, todos los defectos usted lo mira. ¿Cómo es posible? O yo no la estoy juzgando, pero lo que se mira, pues no se oculta. O sea, como que la palabrería justifica la falta que se está haciendo. Fíjense qué tremendo, hermanos. Y esto es lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso. Una iglesia tan poderosa en doctrina, tan poderosa en enseñanza, en práctica. Una iglesia ejemplar para las demás. ¿Se imagina que Pablo le escribió a ellos cosas de los misterios? Si usted nada más lea desde el capítulo 1, él empieza a hablar y dice que desde antes de la fundación del mundo nos había escogido Dios. ¿Usted cree que ellos no entendían qué hablaban? Ellos sabían que no hablaban de una persona individual, hablaban de la iglesia, del cuerpo. Porque no pues vivía antes de la fundación del mundo, pero en la mente infinita de Dios ya estaba el plan de la iglesia antes de la fundación del mundo. Usted entra al capítulo 2 y empieza a hablar del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. ¿Usted cree que andaban ellos promoviendo nuevos profetas y nuevos apóstoles? No, era una iglesia que sabía los misterios. Capítulo 5 habla del misterio del cuerpo de Cristo, así como el esposo se casa con la esposa y dice, y los dos vienen a ser una sola carne. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo en la iglesia. Efesios 5:32. Tremenda la iglesia de Éfeso. Es que no me hubiera sido gustar parte de ser de ella. O sea, tremendo conocimiento. Pero dice, has perdido tu primer amor. ¿Cómo está tu amor con Cristo el día de hoy, amado hermano? ¿Lo piensas? No me digas con mucho amén, amén, yo lo amo. No. Tu amor se va a ver realmente con lo que tú haces para ti y para el cuerpo de Cristo. Amén. Porque muchas veces dicen, no, yo amo a mi Dios, yo lo amo con todo, pero con el hermano ni a las canicas. No se puede. Usted se está engañando solo. Porque el que realmente ama a Cristo, ama al cuerpo, quiere el beneficio del cuerpo también. Cuando mi mano se me entume y hasta le hago y me da coraje porque no se me quiere ir lo entumido y está ahí, aún sigue siendo mi mano. Yo no quiero mal para mi mano. Yo no voy a agarrar un machete y me la voy a cortar más porque está entumida. No. Empiezo a sobarla, empiezo que la sangre empiece a fluir, ¿verdad? Hasta que se nos quite. Si vemos que el hermano Melquis está entumido, hablando espiritualmente, ¿por qué cortarlo? No, vamos a masajearlo, que el Espíritu Santo, la sangre de Cristo empieza a pompear en él, para que vuelva a entrar otra vez, hermanos, somos un cuerpo. Amén. Pero usted no puede ni sentir que está entumido el hermano. Examínese entonces, en realidad. La amonestación y exhortación. Una de las formas hasta abajo dice, amonestación y exhortación y consecuencia. Ya voy a acabar.
Recuerda por tanto, dice, de dónde has caído, porque ese fue el versículo 5. Después que dijo que has dejado tu primer amor, verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres que arrepentido. Quiere decir, hermanos, que cuando dejamos de tener pasión por Cristo, hemos entrado en un estado espiritual muy grave, gravísimo, más de lo que usted se imagina. Y a veces decimos, no, pero yo me siento bien, porque yo estoy hablando de mí mismo. Y a veces digo, no, pues yo me siento bien, todavía Dios me bendice, tengo mi trabajito, mis hijos están pues medio enfermas, no se enferman, pero están bien, tengo donde vivir, me siento bien. Todavía le oro al Señor y todavía el Señor me contesta, no, yo me siento bien. Y entramos en una situación que no hemos dado cuenta el grave situación que hemos entrado cuando Él deja de ser nuestra pasión, nuestra prioridad. Y cuando hablamos de Él con el cuerpo. Porque no es una cabeza ambulante, ni tampoco es un cuerpo decapitado. Es una cabeza conectada al cuerpo. Fíjese bien, es una cabeza conectada al cuerpo. Así que usted no puede decir que usted es todo a Él y el cuerpo no. Cuando su pasión es Él, su cabeza con el cuerpo. Pero en el momento que deja de haber esa interrupción, hay un grave error espiritual en nosotros, que la Biblia nos exhorta y dice, despierta, abre cabezón, date cuenta del peligro de tu vida que estás. ¿Tú crees que estás bien cuando realmente estás al borde del peligro de irte al infierno? Por eso le dice, arrepiéntate y haz tus primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras cuando uno se arrepiente por primera vez? La primera obra se empieza uno a amar y a querer a otras personas, a los prójimos, amar a Dios con su corazón. Empieza uno a enamorarse de su palabra, enamorarse de su presencia. Empieza uno a orar. Sí, pero ¿cuáles son las primeras obras? Esas son efectos que salen, pero no son obras. ¿Cuáles son las obras? Yo le puedo decirle a mi hermano, te amo, pero esa no es una obra. Cuando yo hago algo para él, que estoy haciendo algo, esa es un obrar. Entonces él sabe que lo amo, no porque le dije, sino porque lo estoy haciendo. Con la mano Melqui, con la mano Flori. Es la mano Melqui, yo no tengo que decirle la amo y ella sabe. Traigo de comer todos los días. Por eso me voy a trabajar. Entonces, es una obra. Pero hablando espiritualmente, ¿cuáles son las primeras? Hermano Oscar, las primeras obras. Sí, viene el arrepentimiento, viene una regeneración. ¿Qué es la regeneración? Hermano, ¿qué es la regeneración? Usted ya cursó hasta el primer año de IEB. ¿Qué es la regeneración? No, que le pregunte a la hermana Fabiola, que ahorita nos va a decir la hermana Fabiola. La regeneración. ¿Verdad? Es un cambio. Es una regeneración, empieza a haber un cambio. O sea, una persona que dice, yo me arrepentí y no cambia, no es una persona regenerada. No estoy diciendo que va a ser un santurrón de noche a la mañana. No. Pero tiene que haber un cambio que es provocado por el arrepentimiento. Es una de las primeras obras, tiene que haber un cambio. En otras palabras, la iglesia se iba a arrepentir, iba a haber un cambio. No iba a seguir igual. Por eso que usted se arrepiente, esté regenerado, es justificado, regenerado, nacido de nuevo, y usted se vuelve a bautizar en agua, porque usted empieza a hacer su primera obra porque quiero estar bien delante de Dios. La iglesia era necesario que lo hiciera. Y aquí, si la carta venía a toda la iglesia, ¿qué le hace pensar que usted es excepto? Ahí no pongas a pensar nada más. Si Cristo le trae una advertencia a toda la iglesia, porque él decía, te voy a quitar el candelero, te voy a quitar mi Santo Espíritu de toda la iglesia de Éfeso, ¿qué lo hace pensar que usted es más especial que la iglesia de Éfeso?
póngase bien, ¿verdad? Dejemos de andar haciendo las cosas como andamos y pongámonos bien. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ya bueno, alguna pregunta, hermano, comentario, necesito que usted se involucre. A mí me gusta que usted entre en la conversación, en lo que estamos hablando. Porque yo no quiero que usted se me esté durmiendo, porque yo estoy hablando mucho. Yo quiero que usted se involucre. Y si quiere pasar al frente, pásele al frente, no hay problema. Más que no, déjeme hablar todavía. Como eso, hermano, de lo que usted está diciendo, es como que la iglesia de Jesucristo somos nosotros, ¿verdad? Tenemos el tiempo de que nos despiertemos. Porque a veces, como dice usted, estamos dormidos, estamos frisados y estamos como paralizados, como para querer movernos y no nos podemos mover porque estamos paralizados espiritualmente. Sí. Y es tiempo de que nos dejemos de que nos desatemos de que lo paralizados que estamos espiritualmente y que haya un fuego dentro del corazón y que se encienda el fuego en la iglesia y haya liberación, ¿verdad? Y aquí esa es la escritura que dijo que aquí, arrepiéntate y mírate de dónde caíste. Me llama la atención unas cosas que a veces mira a mal, ¿verdad? Al principio fui de la iglesia. El Señor me dijo, mira, fíjate dónde fallaste, dónde caíste. Arrepiéntate y regresa para atrás. Amén. Y hice mis primeras obras otra vez. Y dije, Señor, perdóname. Y ahí vengo para estar llorando para toda la iglesia. Gloria a Dios. Sí, hermano. Y el Espíritu Santo de Dios me reprendió y me hizo sentir mal adentro de mi corazón. Y hermano, doy gracias al Señor por muchas cosas que pasé. A través de las cosas que yo pasé, Dios se ha glorificado y parece que me sentí más el temor del Señor más fuerte. Gloria a Dios, que esto es lo más importante, que haya más. Hermano Oscar. ¿Sabe que una de esas cosas se llama restitución? Ajá, sí. Tiene que uno que pedir perdón. Hermano, la restitución es bíblica. ¿Qué es restitución? Es restaurar el daño original y ponerlo en su estado como estaba. Reconocer uno, pues, que tiene que... Bueno, y no solamente lo va a reconocer, pero va a hacer algo, lo va a restaurar. Si yo traigo un bronca con la hermana, ¿por qué razón? Y el Señor me hace sentir, ¿sabe qué? Aunque ella no me pida perdón y se me acerque a mí, nada. Pero el Señor me empieza a trabajar y dice, ¿sabe qué? Tienes que arreglar esto con la hermana. Pero Señor, ella es la primera que empieza, Señor. Pero Señor, ella es la que le echa más lumbre al fuego. Todas las cosas. El Señor empieza a reprenderte. Yo tengo que ir, hermana, a mi vida. ¿Sabe qué? Perdóname, hermana. Sé que la situación no ha sido muy buena. Palabras han sacado palabras y yo he dicho cosas que usted como alma del Señor no merece que yo dijera. Perdón. Me arrepiento, hermano. Y espero que usted me pueda perdonar. Independientemente si la hermana acepta mi perdón o no. Eso, olvídese. No, el pastor nomás de lengua para afuera. No. Olvídese. Yo tengo que hacerlo bien con Dios. Restaurar la situación. Y si la hermana empieza de nuevo, no, tengo que acordarme, yo hice restitución, tengo que calmarme, no entrar a lo mismo. O sea, es la restitución. En este caso, cuando volvemos, una de las primeras obras es hacer restitución. Pero a veces no la queremos hacer porque da vergüenza. Da vergüenza aceptar o reconocer que hemos fallado. A veces por vergüenza no le quiero decir a la hermana que me perdone. Que no, la hermana va, y ahora le voy a decir, la hermana va a pensar que realmente era yo el problema, cuando siempre ha sido ella. Permítanme. Y ya empieza la mente en la mente. Dice, no, es que la hermana, los hermanos van a pensar que siempre fui yo. Y no, me voy a aguantar y hasta que ella lo haga primero. Usted está fallando en la restitución bíblica. Diga, hermana. Sí, yo pienso que cuando tienes el Espíritu de Dios de verdad, yo pienso que no te debe dar vergüenza pedir perdón a tu prójimo.
Así es. hacerlo. ¿Sí? Y tiene que ser un líder. Amén. Debe de no ser, pero a veces es lo más difícil, hermana mía. Yo no sé por qué, pero a veces decimos, yo acepto toda la doctrina de la Biblia, las 29 enseñanzas, pero la responsabilidad no la puedo practicar. Hermano, que he visto un problema, ya que está hablando de eso, pero bueno, ventilar, que hay personas que toman el papel de juzgadores. Entonces, aquí la iglesia no es Los jueces van a estar juzgando, amén. porque el que va a juzgar es solamente Dios. Amén. Día. Entonces, si la gente dice, por ejemplo, el hermano Reinaldo hizo esto, ese es problema de él con Dios, ¿verdad? O sea, así lo veo yo. Bueno, entonces, o el hermano Alejandro anda haciendo esto y esto. Ese es el problema del hermano Alejandro con Dios. Vale. Eso yo le llamo también respeto al derecho privado. Entonces, y he visto que muchas personas miran los errores y juzgan. Entonces, eso está mal. Amén. Está mal, porque si vamos a entrar en eso, ya estamos fuera de lo que es la iglesia de Dios y estamos cayendo en una ¿cómo le podríamos llamar? En una trampa del enemigo, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que tenemos que tener claros los miembros de la iglesia, Amén. de que tenemos que respetar la vida privada de los hermanos. Fíjese, hermano, si usted cree, y esto es adición a lo que dice el hermano, que el respeto es muy importante. A veces somos muy flojos en esa parte. Faltamos el respeto como si nada. Pero si nos ofendemos y nos falta el respeto. Pero le voy a hacer un consejo, hermano. Si usted mira un error, por ejemplo en mí, le dice, no, la iglesia es un desastre porque el pastor siempre hace eso. En vez de hablar y juzgar, doble rodillas. Amén, hermano. Le dígale al Señor, Señor, guía al pastor. Aconseja al pastor. Esto yo lo miro mal, Señor, lo que está pasando, no entiendo, Señor. Porque a mí me haces dar entendimiento de ver que está mal, pero Él no lo ve. Señor, necesito que lo ayudes. Y si yo estoy mal, que no viene, pero si yo estoy mal, Señor, ayúdame, Señor, a ver lo que Él ve con sus ojos. Y esa fue una actitud diferente. Yo hablando de mí mismo, pero lo mismo aplica a cualquiera de ustedes. Si va algo mal, el hermano Alejandro todo el tiempo. No, ven, Señor, ayúdame. Guíalo. Señor, no apartes de tu espíritu. Salva su alma, Señor. No permita que el enemigo se lo vaya a robar. Se debería hacer nuestra oración diferente. Diga, hermana. Sí. Yo pienso, bueno, todo de Dios es bueno, es verdad, pero yo pienso que nosotros debemos de tener una relación con Dios más íntima y pienso que debemos de estar como la antorcha encendida, Amén. no dejar que se apague, porque si dejamos que se está apagando, nos apagamos nosotros y después no vamos a poder orar, no vamos a poder clamar, no vamos a poder hacer nada porque nos estamos encendiendo. Entonces yo pienso que necesitamos estar como la antorcha encendida, estar alimentados espiritualmente todos los días se pueden, pues en el tiempo que uno pueda, pero tratar de que todos los días lo hagamos porque de esa manera no nos vamos a enfriar. Ese es mi punto de vista mío, ¿verdad? No sé. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Eso es lo que debe de ser. Voy a dejarnos ya con la clausura del versículo 6 y versículo 7. Fueron proverbios.
4:18. Ahora, terminando ya la lección, dice aquí, versos 6 y 7. Eso puede leer en su Biblia. No sé si lo escribí. Bueno, sí escribí el 6, pero no escribí el 7. Bueno, ahí está. En su hoja dice un elogio final. Porque esa es la que vamos a leer, esa parte. Dice, mas ¿quién es esto? Que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Quiero que ponga atención bien a este verso, verso 6. Mas tienes estos que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales, hablando aquí de Jesucristo, yo también aborrezco. Los Nicolaitas son escritos que proviene de una palabra griega, que son dos palabras en una, que su nombre se deriva de dos palabras griegas, nikao, que significa conquistar, y laos, que significa el pueblo. Así que hay un espíritu que estaba atacando la iglesia de Éfeso, un espíritu que había venido a conquistar al pueblo. Pero ¿qué son los Nicolaitas? Algunos creen, si usted lee Hechos capítulo 6, en el versículo 5, que nombra a los primeros diáconos, uno de esos diáconos era Nicolás. Y algunos creen que probablemente este Nicolás después se perdió. Se perdió de la cena antigua, pero su herejía quedó infectada en la iglesia. Y es decir, eran personas desenfrenadas, personas que no le tenían temor al pecado. Uno de los pecados favoritos de ellos, había 3 pecados específicos favoritos de ellos. La primera, la rebelión. Cómo les gustaba siempre ir a la cumbre. Tener la razón ellos, solo ellos y nadie más. Segundo, les gustaba, les fascinaba el adulterio. Y tercero, la fornicación. Eran los 3 clases específicas que le gustaban a los nicolaitas. Y este espíritu es reprendido porque es un espíritu de rebeldía, un espíritu de pecado, que no solamente nos hace ser rebeldes en la iglesia, en el cuerpo, pero nos hace pecar allá afuera. Y es por eso que a veces muchos adulteran, ya no físicamente, sino en su corazón. Adulteran muchas veces. Este es un espíritu pecaminoso, dañino, destructivo. Y no solamente la iglesia estaba peleando en contra de eso, pero aquí Cristo dice, yo también los aborrezco. Sé que es muy importante que usted cuide su vida espiritual. Por eso estoy trayendo estas clases. Porque yo quiero, esta clase no es para decirle, oh, esta aplica al hermano Reinaldo, esta otra aplica al hermano Oscar, esta otra aplica a la hermana Juana. No. Esta es clase para que nos examinemos, cuidemos nuestra vida espiritual. Y si hay una área que estamos batallando, yo espero que a través de esta lección pueda reconocer el área que usted tiene que corregir, porque usted está en peligro de irse al infierno. Eso es lo que pasa. Usted podrá engañarme a mí, puede engañar a toda la iglesia, pero dice que yo conozco tus obras. O sea, a él no lo engañamos, sino al contrario, ese espíritu, dice, hace que seamos aborrecidos de parte de Dios.
Y uno de los problemas del rebelde es que él no se considera rebelde. El rebelde niega que sea rebelde. El alcohólico niega que tenga un problema con el alcohol. Son características muy dañinas. Como se niega que tenga ese pecado, a veces no lo podemos ver cuando caemos en el error. O estamos a punto de caer en ese error. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a la primera de Corintios, él habla y dice: examínese cada uno. Examínese cada uno. No dice hermana Neida, examina al hermano Renaldo, examina al hermano Melqui, examina al hermano Moisés. Examínese cada uno. ¿Cómo estamos delante del Señor? Y si hacemos esto, creo, hermanos, que estaremos asegurando nuestra vida. Porque esta vida en Cristo, hermanos, esto es un caminar muy largo. La seguridad que mientras usted esté bien y usted muere, usted va al cielo. El peligro está que mientras usted no se muera y Cristo no venga, usted tiene que irse cuidando. Por eso la Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. En otras palabras, cuídese. No tome demasiada confianza en usted mismo, sino cuide sus pasos. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, vamos a orar. En Primera de Corintios, en el capítulo, capítulo 11, si no me equivoco, versículo 28. Y 29. Bueno, realmente hasta el 30. Del 28 al 30. Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 28 al 30. Vamos a orar, mis amados hermanos, y dándole gracias a Dios por esta lección. Y en su oración yo espero que usted le diga al Señor: Señor, afirma mis pasos, cuida mi vida espiritual. No permitas que yo caiga en el error de estos espíritus. Protégeme con tu sangre preciosa. Enséñame, Señor, para yo caminar siempre bajo tu senda. Creemos nuestros rostros y oremos.